Shalom, mis bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de los que se conectan a ver esta transmisión. Como cada semana estamos contentos de poder estar con ustedes. Hoy estamos cerrando el libro de Devarim. Estamos cerrando la última porción, la última parasha. Así es que sabemos que el estudio de la parashá o de la porción termina hasta que se celebra Simchat Torah y después viene lo que es el regocijo de la Torah. Después viene el estudio de Besot HaBerajá y inmediatamente después viene Bereshit. Así es que esta semana que estamos grabando, tenemos dos porciones que son Besot HaBerajá. Esta es la bendición, la parashá número 54. Y este Shabbat que viene inmediatamente empezamos con Bereshit, la porción número 1 del libro de Génesis. Acuérdense, todo en la vida es un ciclo. Siempre estamos dando vuelta al ciclo y volvemos nuevamente. Interesante que vamos a volver al caos, donde Dios trae orden, en donde hay un mundo de caos y cosas bien interesantes que vamos a estar viendo a partir de el libro de Bereshit. Así es que, como siempre, un saludo a Chris Martínez y darle las gracias por permitirnos usar algo nuevo para ti, la plataforma de algo nuevo para ti, así como también a Joaquín y a Rico Cortés por a Teshua TV. Los bendecimos y siempre oramos por ustedes para que el Padre pueda continuar esta labor que tenemos de llevar el Evangelio a todas aquellas personas, llevar la palabra, llevar la Torá. Porque acuérdense, el Evangelio no solo es la muerte y resurrección del Mesías, la muerte y resurrección de Cristo para salvación de pecados, sino el Evangelio es la restauración del reino, la restauración de las buenas nuevas dadas a Abraham. Y entonces nos vamos un poquito más allá de lo que solamente es la muerte y resurrección del Mesías para perdón personal de pecados. Así es que esas son una de las cosas interesantes que cuando nosotros vemos desde esta perspectiva, podemos entender mucho más el Evangelio. Y la próxima semana lo vamos a ver, o este Shabbat lo vamos a ver de una manera más explícita, cómo vamos a ver el caos, el cosmos, y vamos a empezar a ver entonces Bereshit desde esa forma. Pero hoy vamos a cerrar con Besot HaBerajá, y esta es la bendición. Así es que vamos a empezar, que quiero terminar todo este material y no es mucho, pero vamos a empezar. Entonces, Besot HaBerajá. La porción de la Torá se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 1 al capítulo 34, versículo 12, prácticamente el final de la Torá, el libro de Devarim. Los 5 libros se han cubierto a partir de esta porción. La porción de la Haftará, los profetas, libros históricos, se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 1 al 18, una porción bien interesante en donde vemos el legado de Moisés continuando con Joshua. Y a veces se nos hace un poquito difícil entender expresiones como las que dijo Yeshua o como las que encontramos en los evangelios, donde dice la ley vino hasta Moisés, pero la gracia vino por el Mesías o vino por Yeshua. Y lo mismo encontramos si nosotros leemos la Torá y vemos que la Torá, las instrucciones, el estilo de vida vino por hasta Moisés, pero después la gracia, el regalo, el don de recibir la tierra no fue dada a través de Moisés, porque Moisés les enseñó cómo vivir, les enseñó las instrucciones, les enseñó lo que tenían que hacer, pero uno diferente era el que los iba a meter en la tierra prometida, y ese se llama Yahoshua o Josué, que no se llamaba Yahoshua, se llamaba Nahum,
pero Moisés le cambia el nombre a Yahoshua, que tiene el implícito el nombre de Yeshua porque implica la salvación. Y podemos conectar muchas cosas aún con el nombre de Yahoshua, el nombre de Josué, por qué los introdujo en la tierra, por qué Moisés no. Bueno, Moisés fue el dador de la Torá, pero el dador o el que los llevó a la promesa fue Yahoshua. Cuando pensamos en eso, podemos ver que la Torá fue dada por Moisés, las instrucciones, el estilo de vida, pero el que nos va a introducir y el que nos va a llevar a la redención completa no es otro más que el Mesías, Yeshua, el Hijo de Dios. Que algo bien interesante. Y por último, el Brit Hadashah, los evangelios, las cartas apostólicas, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al capítulo 22, versículo 5, que habla de los cielos nuevos, la tierra nueva y el final de los tiempos. Vamos a orar rápido por el bendito regalo de la Torá. Y decimos, bendigan a Adonai el que es bendito. Bendito sea Adonai el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos das la Torá. Amén. Barhu et Adonai ameborach. Barhu Adonai ameborach leolam baet. Baruch atar Adonai Elohenu melech haolam. Asher bacharbanu mikol haamin. Benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha Torah. Amén. Y entonces leemos Besoda Berajá, y esta es la bendición. Deuteronomio 33:1 dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo Adonai vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Param, y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo de ti dirección. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Esta es la última porción que leemos, parte de la última porción, y vamos a encontrar que los eventos principales de Besot Haberajá incluyen a Moisés bendiciendo a cada tribu, luego escalando al monte Nebo para ver la tierra prometida, la muerte de Moshe, la muerte de Moisés a los 120 años, el entierro en Moab por el Señor. Los israelitas tuvieron luto durante 30 días. Yahoshua o Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, fue ordenado al liderazgo, y un tributo a Moshe como hay un tributo a Moshe como el único profeta que habló con Dios cara a cara. Se nos dice bien claro, dice, no ha habido ni habrá un profeta como Moisés. Y usted dirá, bueno, pero Yeshua entonces, pero acuérdese, Yeshua es el Hijo de Dios, pero en la calidad de un hombre de la humanidad, no ha habido ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Juan el Bautista, ni ninguno de los profetas que se han levantado han tenido la categoría o el nivel que tuvo Moisés. Así es que para que usted vea el tributo que le da la Torah. Las últimas palabras que nos dicen es que Moisés no entró a la tierra. Fíjese la contrariedad. Porque si usted lee el capítulo 34, se va a encontrar que Moisés no entra a la tierra prometida porque pecó. Y la Torá nos reafirma, pecó. El hombre más humilde, el hombre que se mantuvo más apegado a obedecer a Dios, pecó. Y la Torá te dice pecó. Pero después dice, pero no ha habido ni habrá un hombre como él. Qué interesante. Porque aunque Dios no le permite entrar a la tierra, y vamos a ver, si vemos todo esto, vamos a ver que es una cuestión más de cuidar a Moisés y al pueblo, la decisión de no dejarlo entrar, que un castigo. Porque Moisés tenía 120 años, Moisés estaba cansado, Moisés estaba ya harto por decir, del caminar. Y Dios ve que en una de estas él responde de esta manera. Y ve que hay una generación fresca que necesita nuevas energías, nuevas fuerzas. Entonces hace un cambio. Porque Moisés entró a la tierra.
cuando nosotros vemos la transfiguración, Yeshua con sus discípulos suben al monte y hay una transfiguración y vemos dentro de la tierra de Canaán, dentro de la tierra de Israel, dentro de la tierra de Jerusalén. Ahora vemos en la transfiguración ¿a quién? A Moisés y a Elías. Moisés vio la tierra, pero en la transfiguración estuvo dentro de la tierra. Y en el Olam Jabá o en el reino milenial, Moisés estará gozándose de ver que lo que él vio como un desastre, lo que él vio como una dispersión, lo que él vio como un exilio, pero también va a haber la promesa de Dios de restaurar, de traer a las tribus donde quiera que estuvieran y llevarlas de nuevo a su tierra. Y entonces eso es lo bueno, que ahora vemos que Moisés va a ver la bondad de Dios. ¿Okay? Bien interesante, porque entonces vemos que la Torah le da un tributo y dice: Moisés, el único profeta que habló cara a cara con Dios. Habló con Dios cara a cara. Así es que temas principales que podemos ver en la porción de Besot HaBerajá. Bueno, vemos las bendiciones de Moisés hacia las tribus. Bien interesante, porque vemos que hay unas tribus a las cuales no les tocó la bendición. ¿Por qué? En un día vamos a estudiar toda la bendición de Moisés. Bendiciones generales a Israel. No solo cada tribu recibió una bendición, sino Israel como una comunidad y un grupo recibieron las bendiciones generales también. Y vemos la muerte de Moshe, de Moisés. Así es que la metodología de estudio que vamos a estar viendo más a menudo y en el próximo ciclo 2021-2022, vamos a estar utilizando mucho esta metodología para nuestras parashas, nuestras porciones, empezando con Bereshit, y usted va a ver qué interesante es ver la porción. Así es que aquí usted puede ver la metodología de estudio, que empieza con convenios. Toda la Biblia tiene que ver con un convenio, el convenio hecho a Abraham, empezando con el convenio hecho a Abraham. Génesis empieza con el convenio hecho a Adán. ¿Por qué Adán fue exiliado del huerto del Edén? Porque rompió un convenio, y el convenio era: tú puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, en el huerto, pero hay uno que no puedes tocar, y el convenio es: tú respeta este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siempre y cuando tú respetes este árbol, te va a ir bien. ¿Qué hace Adán y Eva? Toman de lo que Dios les dijo que no tomaran. Entonces el convenio se rompió. Y al romperse el convenio, tuvo que haber muerte. Sí, pero Adán y Eva no pecaron. Bueno, Adán y Eva no murieron. No murieron físicamente ahí. Pero, de acuerdo a Romanos, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice bien claramente que por el pecado entró la muerte. Eso quiere decir que antes de haber ellos comido o haber ellos faltado al convenio, tenían, por decirlo, eran eternos. No morían. Porque de acuerdo a lo que dice Rab Shaul, es: por el pecado entró la muerte. Ahora, ¿murieron? Sí, porque después vino la sentencia. Y después vino: con sudor comerás de la tierra. Y luego viene la sentencia de: con dolores, vas a traer a dolores para que te ayude a dar a luz a tus hijos. Con dolores darás a luz a tus hijos. Entonces vemos todos estos juicios que no son otra cosa más que consecuencias de una decisión tomada. Como siempre lo hemos explicado, y lo hemos explicado durante Deuteronomio. Vemos justicia y bondad, honor y vergüenza. Vemos que hay una nueva creación. ¿Dónde vemos que hay una nueva creación? Bueno, Dios mata o Dios les hace pieles de animales. Tiene que haber muerte de un inocente para que ellos sean cubiertos. Pero hay una nueva creación, y lo vemos después ahora en el diluvio con Noé. El mundo es juzgado, pero hay una nueva creación. El caos y el orden. Génesis 1, todo el mundo, todo el cosmos era un caos, pero Dios trae orden en cada uno de los 6 días. Pero después del orden viene el pecado, y la humanidad vuelve entonces al estado de
caos. Y vemos Génesis capítulo 6 en adelante. Vemos que la humanidad está en caos. Hay un juicio. Sale Noé, pero la humanidad sigue en caos. Y vemos la Torre de Babel. Y vemos el caos y el orden. Siempre va a ser la lucha entre hacer lo correcto y no hacerlo. Espacios sagrados. ¿Cuál era el espacio sagrado? El árbol era un espacio sagrado porque le pertenecía a Dios. El hombre no podía tocarlo, pero lo tocó. Entonces, vemos que está la esfera de la muerte, del caos, la rebelión y el exilio. Pero si hacemos lo correcto, vamos a tener vida, orden, santidad y vamos a ver el Edén reflejado en nuestras vidas. Así, y esto lo vamos a ver en cada una de las historias bíblicas que veamos. Así es que, contraste del antiguo Medio Oriente. Deuteronomios 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Adonai mandó a Moisés. Las partes del tratado, ya vimos durante todo Deuteronomio que tiene un preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones, disposiciones para el depósito del tratado y la lectura pública, la lista de testigos, las bendiciones y maldiciones que son la consecuencia de la fidelidad o la infidelidad. Deuteronomio. Vamos a ver que la última parte del libro de Deuteronomio es la sucesión de liderazgo bajo el pacto. Capítulo 31 al 34. Y aquí encontramos la parte donde está la sucesión del liderazgo de Moisés a Josué. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí. Dice, un testamento solo es válido después de la muerte del testador. Y Hebreos nos aclara esto. Hebreos, de alguna manera, nos está aclarando cuando vemos del testamento. Pero el testamento tenemos que entender que lo que habla Hebreos no está hablando de la ley como un testamento, sino el convenio a los hijos de Aarón. Pero ese es otro asunto. Pero fíjese, un testamento solo es válido después de la muerte del testador. De modo que el pacto deuteronómico en su aspecto testamentario no entraría en vigencia hasta la muerte de Moisés. Solo entonces Josué tendría éxito en el papel de vicegerente de Adonai sobre Israel. Y solo entonces, bajo el liderazgo de Josué, podrían las tribus, de acuerdo con las declaraciones del Señor, entrar en su herencia en Canaán. Por lo tanto, era apropiado que el tratado deuteronómico se cerrara con el registro de la muerte de Moisés, que de hecho certifica el tratado ante el notario, que el significado testamentario de la muerte de Moisés está a la vista, se evidencia por la atención que se presta a la herencia de la tierra de Israel y el acceso de Josué a la mediación del real del pacto. Dentro del aspecto legal, era necesario que Moisés muriera, porque con Moisés se firmaba el pacto y se le daba como una notarización para que entonces ahora con Josué el pueblo hiciera una renovación del pacto y pudieran entrar a la herencia prometida. Así que no solo Moisés murió por desobediencia, sino que aún en el aspecto legal, él tenía que morir para que el legado y para que todo lo que había sido establecido en Deuteronomio pasara al nuevo líder, que ahora en este caso es Josué, y Josué llevara a las tribus y no solo las llevara a conquistar, sino que él repartiera, porque él era el que había recibido de manos de Moisés el legado y la herencia y tenía que seguir a través de él. Por eso, cuando nosotros entendemos todos estos aspectos legales, vamos a darnos cuenta de algo bien interesante. Cuando usted lee los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta de una cosa. Usted se va a dar cuenta de que aparece Yeshua, pero aparece Miriam o María, como se conoce, y aparece Joseph o aparece José. José aparece como el padre, y no es que sea el padre biológico, pero es el padre terrenal de Yeshua. Y dentro de la tierra él tiene una legalidad. Joseph tiene una legalidad sobre Yeshua. Ahora, cuando usted ve la escena del bautismo, José no aparece, porque Yeshua ya creció,
Yeshua tiene aproximadamente 30 años y se cree, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los sabios, de acuerdo a los eruditos, se cree que José ha muerto. ¿Y qué pasa cuando José ha muerto? Yeshua es bautizado, inmediatamente se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué esa voz no apareció antes? Porque Yeshua tenía un padre y ese padre tenía una legalidad en la tierra. Y ese padre lo crió en toda su infancia y hasta que Yeshua llegó a ser un hombre. Cuando ya no está la figura paterna de Yeshua, José, Joseph, ahora viene el Padre del cielo y dice: este es mi hijo. Hay una adopción, que aunque él era hijo de Dios, pero hay una adopción pública. El Espíritu, la voz del Espíritu viene, se posa sobre Yeshua y hay una voz pública que dice: este es mi hijo en el cual yo tengo contentamiento. Hay una adopción, pero no es hasta la muerte de José, de Joseph, que se da esta adopción. Y este término o esta parte de la adopción es bien importante porque podemos verla que está corriendo en todos los lugares. Cuando vemos que Moisés regresa a Egipto. Fíjese, cuando Moisés regresa a Egipto, cuando dice la Biblia: ha muerto el faraón que procuraba matarte. ¿Verdad? Ha muerto el faraón que procuraba matarte. Pero la hija de este faraón adoptó a Moisés y de alguna manera este faraón era como el padre de Moisés. Y aunque quería matarlo, tenía una legalidad sobre Moisés. Y Moisés no puede regresar hasta que muere su padre. Y es cuando viene el llamado de la zarza. Es cuando Dios se le presenta a Moisés y hay como una adopción. Ahora Moisés pasa a ser un hijo adoptado de Dios. Pero Faraón, el que quería matarlo, que era como su padre, porque lo adoptó, lo trajo al palacio, aunque era hijo de la hija de Faraón, pero venía siendo en su legalidad, venía siendo como el hijo de Faraón. Y cuando Faraón muere, la Biblia nos dice: regresa, porque el faraón que procuraba matarte ha muerto. ¿Ve? O sea que, por eso entonces, esta parte que dice aquí: por lo tanto, a la última parte, por lo tanto era apropiado que el tratado deuteronómico se cerrara con el registro de la muerte de Moisés, que de hecho certifica el tratado ante notario. El significado testamentario de la muerte de Moisés está a la vista y se evidencia por la atención que se presta a la herencia de la tierra de Israel y al acceso de Josué a la mediación real del pacto. Más adelante, dentro de las porciones, dentro de la parashá de este año, vamos a estar viendo la adopción y el aspecto legal de la adopción. Y vamos a ver cosas bien interesantes. Así es que, tanto el primer, fíjese esto interesante, tanto el primer como el último libro de la Torá terminan con un hombre moribundo bendiciendo a los hijos de Israel. En el Sefer o en el libro de Génesis, en el Sefer de Bereshit, Jacob está bendiciendo a sus hijos. Ahora en el libro de Deuteronomio o en el Sefer de Barim, vemos a Moisés bendiciendo a las tribus que descienden de esos hijos. Al final, las bendiciones triunfan sobre las maldiciones y ambas bendiciones se refieren a los nombres de los hijos y las tribus. Estos nombres generan un llamado único para cada hijo, así como direcciones para el desarrollo futuro de cada tribu dentro de la nación del pacto. Vamos a encontrar, Génesis trata con una familia y Jacob, el hombre moribundo que está a punto de morir, da una bendición. Y cuando usted ve el capítulo 49, me parece que es el capítulo 49 de Génesis, usted se va a encontrar que capítulo 49, capítulo 49 del libro de Génesis. Cuando usted ve el capítulo 49 del libro de Génesis y lo compara con el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que
Génesis está tratando con un hijo, Leví, pero Deuteronomio está tratando con una tribu que ha crecido, se ha multiplicado y ahora ya no es un hombre, ya no es Leví, ahora es la tribu de Leví y el trabajo que se le dio a toda esta comunidad llamada los levitas. Génesis trata con Simeón, con Rubén, con Benjamín, con Gad, con Zabulón, pero Deuteronomio trata con la tribu de Gad, la tribu de Benjamín, la tribu de Zabulón y los trabajos, las características y las funciones. Pero al final, esta familia disfuncional de Génesis, porque acuérdense que fue una familia disfuncional hasta la muerte de Jacob, aún muerto Jacob, ellos pensaban que iba a seguir el problema y le dicen a José, muerto mi padre, muerto nuestro padre, no nos vas a hacer daño, porque era una familia disfuncional, pero ahora se ha convertido en un pueblo que tiene diferentes funciones y características dentro del pueblo. Y esto es lo interesante, porque vemos cómo ha cambiado de ser una familia y cómo la bendición personal ahora ha afectado a una comunidad, porque Leví, si tan solo hablamos desde la perspectiva de Leví, vemos y nos vamos a dar cuenta que Leví recibe unas duras palabras de parte de Jacob, porque habían matado, había hecho cuánta cosa Leví, el hombre Leví. Pero después ahora en la bendición a la tribu de Leví, los encontramos como ustedes son los que van a enseñar la Torá, ustedes son los que van a guiar la Torá, ustedes son los representantes de ante Dios y el pueblo. Ellos reciben un cambio de ser, ustedes son lo peor, ustedes asesinaron a una comunidad, ustedes hicieron esto, ustedes son hijos de la espada, tú eres hijo de la espada, tú eres esta persona mala. Ustedes son los mejor porque ustedes son los que guían a esta familia, ustedes son los que representan a esta familia. Así es que vemos que muchas veces no importa lo que haya hecho una persona, pero si esta persona está dispuesta a cambiar toda su generación, podemos ver el resultado en una generación. No así con Simeón, que Simeón literalmente con Moisés le dice, Judá va a absorber a Simeón y le da, recibe unas duras palabras con Jacob, pero como no quiso cambiar su manera de alinearse, ahora con Moisés le dice, Judá va a absorber a Simeón. Prácticamente Simeón va a desaparecer. Ahí vemos un gran cambio, porque mientras uno supo arreglar el destino y cambiar, el otro siguió igual y peor y se perdió. Entonces, Génesis está tratando con una familia individual, individuos. Deuteronomio está tratando con toda una nación, con diferentes comunidades que juntas forman un grupo, una nación. Es como si de repente en una congregación nosotros vemos y nos damos cuenta de como individuos y podemos darle el nombre a un individuo. Podemos decir, bueno, Carlos, Maribel, Martín, Laura, Manuel, Anabel, Irene, los individuos. Y podemos ver el individuo, pero dentro de una comunidad, más allá del individuo, podemos ver la familia Robles, la familia Osorio, la familia Cordero, la familia Suárez, y podemos ver que tenemos una función como individuo y tenemos otra función como familia. Y eso es bien interesante, porque el individuo puede alcanzar algo, pero la familia puede alcanzar muchas cosas más. Así es que el libro de Bereshit, Jacob bendice a sus hijos. Ahora en el libro de Devarim, Moisés bendice a las tribus que descienden de esos hijos. Al final, las bendiciones triunfan sobre las maldiciones. Ambas bendiciones se refieren a los nombres de los hijos y las tribus. Estos nombres generan un llamado único para cada hijo, así como direcciones para el desarrollo futuro de cada tribu dentro de la nación del pacto. En muchas de las sociedades antiguas, la bendición de los descendientes
por aquellos que estaban a punto de morir era un lugar común, era algo común. Además, era importante porque las comunidades nómadas que poco usaban la escritura, la bendición oral era un compromiso que tenía validez de última voluntad y testamento. Y podemos ver el ejemplo de Jacob y Esaú, Génesis 27, 34 al 38. Cuando Esaú le dice a su padre, no tienes otra bendición después de que Jacob aparentemente le había robado la bendición. Jacob le dice, no, hijo mío, solo tenía una y a ti te toca el resto, que es, vas a ser sirviente de tu hermano. Así es que cuando usted lee Génesis 27 del 34 al 38 se va a dar cuenta que tenía validez, era la última voluntad, no se podía cambiar. Jacob, anterior a Moisés, en el capítulo 49 del versículo 1 al 27, y ahora vemos que dice, bendijo Moisés a los hijos de Israel antes que muriese. Así es que vamos viendo qué tan importante, porque Génesis nos presenta la legalidad de la bendición de Isaac. Una vez que él depositó la bendición sobre Jacob, nadie podía cambiarla. Y viene Esaú y dice, bendíceme a mí. Isaac le dice, no puedo, hijo, porque una bendición tenía y esa bendición la hablé. La palabra era ley. No es como hoy, hermano. No es como hoy que usted dice, y qué increíble, que fíjese, hace unos días estábamos hablando de cuando un papá está a punto de morir y que le dice, a mi hijo le voy a dejar esto, a mi hijo aquel le voy a dejar aquello, y a mi otro hijo le voy a dejar. Pero si ahora en el 2021, si no está escrito en papel y si no está notarizado por un juez y no tiene una firma legal, cuando muere el padre, cuando muere la madre, no tiene validez. No, pero que el viejo o que la vieja dijo, que mi viejito, que mi viejita, no tiene validez. No así en el antiguo mundo. No así en el antiguo mundo, porque si decía, papá dijo esto, nadie apelaba y se respetaba la voluntad de papá. Toda la gente que estaba a punto de morir, no había notarios, no sabían escribir, muchos de ellos no sabían escribir. Entonces, ¿qué contaba? La palabra. Fíjese cómo ha cambiado la cosa a 5000 años en la historia bíblica, porque ahora lo que menos tiene valor es la palabra del ser humano. Y los que tratamos de mantenerla, pues nos cuesta, porque nos cuesta. ¿Por qué? Por el mal testimonio que han dado muchos a través de la palabra. Entonces, solo para que usted vea qué interesante. Hay cambios. Pronunciamientos patriarcales. En el material bíblico, un pronunciamiento patriarcal por lo común concierne al destino de los hijos en relación con la fertilidad del suelo, la fertilidad de la familia y las relaciones entre sus miembros. Las bendiciones o maldiciones pronunciadas por el patriarca de la familia siempre eran tomadas con seriedad y consideradas obligatorias, aun cuando no fueran presentadas como mensajes proféticos de Dios. Generalmente eran dadas cuando el patriarca estaba en su lecho de muerte. Este capítulo recuerda mucho a Génesis 49, cuando Jacob bendijo a sus hijos, los antepasados de las tribus que ahora Moisés estaba bendiciendo. Estos últimos capítulos registran la bendición y la despedida de Moisés, que no puede viajar con el pueblo, y esta es la última oportunidad de abrirle su corazón. Las últimas palabras suelen ser las más memorables. El hecho de que esta bendición de despedida vaya dirigida a las tribus nombradas individualmente recuerda deliberadamente la ocasión en la que Jacob pronunció unas bendiciones concretas para cada uno de sus hijos. Los miembros del pueblo que escucharon a Moisés eran los sucesores naturales de los hijos de Jacob. Para el pueblo hebreo era extremadamente importante tanto el tener unos orígenes únicos como su historia posterior. En un momento en que la preocupación lógica de las tribus radicaba en mirar hacia adelante, hacia el futuro, un futuro amedrantador, aquí vemos un acto deliberado de mirar atrás, el pasado atesorado. Es un ejemplo con el que otro patriarca dice en la práctica, recordar al viejo Jacob, recordar la generosidad de Dios hacia él y sus hijos, y todos nuestros antepasados a lo largo de los 400
o 500 años desde que Jacob pronunció esas bendiciones finales, el Dios que fue fiel con ellos no nos fallará. Lo mejor de todo es que Dios también está con nosotros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces hemos crecido con la idea y a través del sistema de creencia tradicional se nos ha dicho, para atrás ni para mirar impulso, ni para coger impulso. No es bueno mirar para atrás, no es bueno estar mirando para atrás, pero a través de todo el libro de Deuteronomio nos hemos dado cuenta de que es bueno y saludable mirar para atrás. ¿Por qué? Porque cuando miramos para atrás nos damos cuenta de los errores que hemos cometido para mejorar nuestro futuro y ser mejores. No vamos a ver para atrás para quedarnos allá, pero vamos a ver para atrás para ver que nos hemos equivocado, hemos errado, pero en la equivocación y en errar, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso y nos va a ayudar para seguir adelante. Entonces tenemos que cambiar ese chip de para atrás ni para coger impulso a atrás para acordarme de la bondad de Dios y coger el impulso para ir hacia adelante. Eso es bueno siempre mirar para atrás. Y hoy que estamos a punto de empezar un nuevo ciclo, vamos a ir hasta atrás, hasta Bereshit, para seguir creciendo. Así es que eso de para atrás, mirar atrás ni para coger impulso, eso solamente algo de la creencia occidental, de este lado del río, de este lado del mar, en la cual constantemente estamos viendo hacia lo nuevo. Y por eso usted escucha a los predicadores que siempre están, la nueva revelación, lo nuevo de Dios, el mensaje nuevo de Dios, y estamos buscando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y acuérdese, el concepto occidental es una línea recta y siempre vamos hacia lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y se nos va quedando el principio atrás, y entre más corramos a lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, más nos alejamos de nuestras raíces. Por eso es que la iglesia constantemente está inventando. ¿Cómo vamos a atraer a los jóvenes? ¿Cómo vamos a atraer a los hombres? ¿Cómo vamos a atraer a las mujeres? ¿Y cómo vamos a estar inventando cuando la mentalidad hebrea es cíclica? Vamos a Bereshit, llegamos a Deuteronomio y estamos en Bereshit. Vamos a Pesach, Pascua, terminamos en Sukkot, regocijo de la Torá, y nos preparamos para llegar a Pesach otra vez. Y estamos constantemente en un sistema cíclico, en un sistema circular, en donde el pasado es el futuro. Si queremos saber cómo va a ser el futuro, tenemos que ir al pasado. Por eso es que mucha gente se le da dolores de cabeza el descifrar Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está muy lejos de la raíz, y ellos quieren descifrar los 10 cuernos y la ramera y las estrellas y el anticristo, y quieren descifrar todo esto con la revelación apocalíptica de allá de lo nuevo, cuando realmente Apocalipsis es cómo el pasado nos va a llevar al futuro y el futuro nos va a llevar al pasado. Y por eso yo le digo, Apocalipsis termina con la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra, en donde no hay mar, en donde no hay más mal, en donde la tierra ha sido restaurada. ¿Por qué? Porque vuelve al estado original de el huerto en el Edén. La tierra vuelve a ser un jardín y el Edén vuelve a ser el centro de la tierra en Jerusalén, donde el templo desciende, y ahora todo vuelve al estado natural. Y en ese proceso de entender Apocalipsis 1 al 22, tenemos que verlo en el proceso de la mente hebrea. Dentro de la mentalidad hebrea, el Apocalipsis, el anticristo, en los tiempos de Juan, era Nerón. Y Juan estaba escribiendo, sí, con miras al futuro, pero se estaba refiriendo al anticristo que estaba en ese tiempo, que era Nerón. Cada generación tiene un anticristo. Se ha hablado de Hitler, se ha hablado de Obama, se ha hablado de tanta gente, y a veces nos perdemos el enfoque por no quedarnos en lo básico. Así es que en los capítulos anteriores del libro hemos visto a Moisés, el predicador,
del capítulo 1 hasta el capítulo 31, hemos visto a un Moisés que es el predicador. A menudo hemos comentado que Deuteronomio es la ley que predicaba, la ley que enseñaba. Pero aquí vamos a ver que Moisés también es el pastor que tiene la infrecuente oportunidad de dirigirse a cada una de las tribus individualmente, recordando sus características distintivas y sus tentaciones particulares. Ha pasado más de 40 años con esas personas y ahora las conoce extremadamente bien. Si a mí me llama algo la atención es que al final de la vida de Moisés podemos ver al Moisés que es amigo de Dios, que habla cara a cara con Dios. Podemos ver a Moisés, el líder de toda la nación, que tenía más de 6 millones de personas, más de 3 millones de personas. Podemos ver al Moisés, que es el pastor. Y cuando vemos la bendición y la forma en que le habla a cada tribu, podemos ver que durante 40 años Moisés aprendió a ver las características individuales de cada persona. Y sabe, una de las características que un pastor debe tener es no solo ver a la congregación en general. Oh, tengo 50, tengo 100, tengo 200 miembros, tengo 10, tengo 5, tengo 15, tengo 20. Pero el corazón del pastor aprende a ver las características individuales de cada persona. Y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere amor. Y parece que estoy en Hogar con Valor. Ya se me iba a salir el Hogar con Valor. Requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. ¿Por qué? Porque ser pastor no es fácil. Pero ser pastor solamente es un llamado especial que no cualquiera lo tiene. Y yo no lo digo porque diga, mírenme, yo soy un pastor. Pero no cualquiera puede ser un pastor. Cualquiera puede ser puesto como un pastor, pero no cualquiera puede desarrollar el corazón de un pastor. Y Dios sabía especialmente que Aarón no podía ser un pastor. Aarón podía ser un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote, pero Aarón no podía ser un pastor. Y sabía que Moisés era un gran líder con grandes características, pero también era una persona que podía ser un gran pastor. Y vemos que dice aquí, han pasado más de 40 años con esas personas. Las conoce extremadamente bien. Muchas veces como pastores no le vamos a decir nada a las personas, pero créame, sabemos el corazón de las personas. Sabemos cómo piensan las personas. ¿Usted cree que Yeshua no conocía el corazón de Judas? ¿Usted cree que Yeshua no sabía que lo iba a engañar? ¿No? ¿Usted cree que Yeshua no sabía que era el que lo iba que lo iba a traicionar? Pero en 3 años vemos el mismo trato de Yeshua con Judas que con Pedro, que con Mateo, que con Santiago. Y al final le dice, lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Después de 3 años y medio, después de sentarte aquí a la mesa, después de estar aquí, ve y haz lo que tengas que hacer tranquilo. Nuestro deber es tratarlos igual, pero sí sabemos. ¿Por qué? Porque la intención o el objetivo de Yeshua era tratarlos a todos igual. Yo no sabía que, ustedes no piensan que él sabía que Pedro lo iba a traicionar, lo iba a negar. Cuando le dijo, el diablo, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. No, maestro, yo contigo hasta la muerte, Señor, yo no te traiciono. Pedro, he orado para que Dios tenga misericordia de ti. No, no, Señor, yo contigo, yo. Y Yeshua por dentro como que, Pedro, me vas a fallar. Si vieras lo que yo he visto, me vas a traicionar, te conozco, pero conozco tu corazón. Conozco que después de que veas y reconozcas tu error, vas a venir conmigo y vas a venir con el Padre y el Padre te va a restaurar. No, no, Señor, yo contigo, no, 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 Señor. Aunque me pongan una espada aquí, Señor, aunque tenga la espada aquí, yo no te niego, Señor. Y Yeshua, ok, Pedro. Pero ese es el corazón. Ahora vemos la parte humana de Moisés.
hablándole a estas personas. Moisés murió a la edad de 120 años. Muchos de los sabios, muchos de los eruditos dicen que fue en el 7 de Adar cuando Moisés muere y una persona justa tiene que cumplir su ciclo de vida. Y muchos creen que fue el 7 de Adar. Cuando él cumplió sus 120 años fue cuando murió. Esos son datos que están ahí, que yo no le puedo decir es así, pero muchos creen que fue así, que él murió exactamente cuando cumplió sus 120 años, porque un justo tiene que morir, tiene que cerrar el círculo de su vida, y así piensan, pero yo lo creo así, pero yo no le puedo decir fue así. Así es que, según el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23, versículo 30 y versículo 36, nos dice que la vida de Moisés estaba dividida en 3 periodos. Los primeros 40 años él vivió en Egipto, en la corte de Faraón. Vivió otros 40 años en Madián, mientras era preparado para ser el liberador de Israel. Y sus últimos 40 años fueron vividos en el desierto como el líder del pueblo de Israel en su jornada hacia Canaán. Éxodo 7:7 y Deuteronomio 31:2. En el Tanakh o en el Antiguo Testamento, 40 años es el periodo de una generación. O sea, quiere decir que la muerte de Moisés indica que su vida abarca 3 generaciones de israelitas. Fíjense qué interesante, porque su vida abarca 3 generaciones. Aunque sabemos que los salmos dicen que 70 son los años de una generación y 80. Pero en la mentalidad del antiguo Medio Oriente se creía que 40 años era el ciclo de una generación. Así es que Moisés vive una generación de israelitas mientras él se está preparando en el palacio de Faraón. Otra generación de israelitas mientras él se está preparando para ser pastor en las tierras de Madián, 40 años. Y otra generación de israelitas que son los que mueren con él en el desierto. Así es que se cree que fueron 3 generaciones de israelitas con las que Moisés anduvo y caminó. Durante largos años ha vivido entre ellos, escuchando sus problemas, absorbiendo sus quejas, compartiendo sus pruebas, conociendo sus sueños, sus ideales, sus ambiciones. Él, más que nadie, sabe lo que es mejor para ellos, y ahora que se despide de ellos, dice todo lo que tiene en su corazón, y es como si de repente un padre que está hablando en privado con un hijo o una hija que está a punto de irse a su casa y le está dando sus últimos consejos y le está deseando sus mejores deseos para que le vaya bien en la vida. De la misma manera, Moisés había sido más que un padre para esta gente y conocía los peligros del territorio que tenían por delante. Esta última oportunidad para hablarles de cosas realmente importantes. La tierra al otro lado del Jordán tiene enormes beneficios materiales, pero también terribles peligros espirituales que sobrepasan con creces las amenazas físicas, y los hijos del líder eran especialmente vulnerables. Y de aquí es que muchos toman el concepto de, bueno, el pastor es un padre. Yo no apoyo esa opinión. Para mí, las personas son mis hermanos y es un gran privilegio ser el responsable, el que pueda enseñar y crecer juntos. Pero yo no comparto esa opinión de que el pastor llame, bueno, ahora mis hijos, y que los miembros de la congregación ahora llamen papá al pastor. Pero cada quien, yo respeto eso de cada quien, pero muchas de estos pensamientos y de Pablo cuando le dice a Timoteo que es su hijo, de ahí se toman a decir, bueno, ahora los pastores son como los padres. Y realmente yo no comparto esa idea. Así es que al próximo o al primero que me llame a que me diga papá, lo voy a poner bien lejos con una disciplina bien lejos. Porque no compartimos ese pensamiento. Creemos que somos hermanos y tenemos una responsabilidad mutua de crecer juntos. Pero hay muchas congregaciones, aún dentro de raíces hebreas y mesianismo y todo esto de estar aprendiendo, que se acepta y se considera, o el hecho de que
y decir, bueno, mis hijos que me están escuchando y cuando la persona está enseñando y los hijos que están allá y está bien. Yo no estoy aquí para decir eso está mal, eso no debe ser así, pero yo pienso que no es lo que la Biblia nos manda a hacer, a llamar y hacer. Pero, como le digo, yo no comparto su opinión, pero tampoco la critico ni la juzgo. Así es que cada quien, en el caso nuestro, en el caso personal, somos hermanos, somos parte de una congregación, somos miembros de un cuerpo, cada uno de nosotros aporta, tenemos diferentes responsabilidades y tenemos diferentes funciones, pero hasta ahí. Y vamos creciendo, ¿ok? Así es que solo quería traerles esto porque como estoy hablando de Moisés como padre de los hijos, no vaya a ser al rato que digan, bueno, también ya está compartiendo eso. No. Además, como cualquier otra familia, estos hijos eran todos distintos, cada uno con sus características propias. Una advertencia necesaria para un hijo o hija resultaría inadecuado en caso de dirigirla a otro. El padre conoce los puntos débiles de sus hijos, tanto como los fuertes. No es el momento de caer en tópicos inicuos. La familia necesita una guía y una exhortación pastorales claras. Hay que recordarles tanto las certidumbres como las prioridades. Y esta es la última oportunidad de hacerlo. Y si algo me llama la atención, no me voy a enfocar en la bendición de cada uno, pero si algo me llama la atención es que si usted ve la bendición del capítulo 33 a cada una de las tribus, usted se va a dar cuenta que es una bendición propia. Una bendición de acuerdo a las características del pueblo, de la tribu, de la familia. ¿Qué nos da a entender esto? Que tenemos que estar atentos. Y a veces, lamentablemente aún a veces dentro de las congregaciones, tendemos a tratar a todas las personas o aún las personas quieren que se les trate igual. Y lamentablemente somos distintos. Yo no puedo tratar igual a Samantha y a Stephanie, porque aún dentro de mis hijas yo me he dado cuenta que Samantha y Stephanie son diferentes. Y las cosas que me funcionan para Samantha no me funcionan para Stephanie porque tienen diferentes características, diferente forma de ver la vida. Aunque crecieron en el mismo hogar, con los mismos principios, los mismos valores, ellas han desarrollado una forma propia. Y entonces yo no puedo darle el mismo consejo a Samantha y dárselo a Stephanie, pero ¿qué hago? Veo las características, veo la personalidad, veo cómo es la persona y entonces yo puedo darle un consejo. El problema es que muchas veces aún dentro de nosotros queremos tratar a todos los hijos por igual y no nos damos cuenta que cada uno de nuestros hijos necesita tiene unas características diferentes y necesita algo específico para ellos. Y a veces queremos tratar a todos por igual, pero tenemos que entender que dentro de la congregación todos somos distintos. Moisés lo entendió. Moisés lo entendió. Y ese es el problema que aún tenemos. Cuando no entendemos esto, lo arrastramos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, al Pacto Renovado. Y queremos tomar la carta de Romanos, la carta de Corintios, la carta de Gálatas, la carta de Efesios, la carta de Filipenses y empezar a tomar versículos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, armar una doctrina, armar una teología, armar un dogma y decir, Pablo dijo esto. Pero entonces tenemos que entender Pablo, al igual que Moisés, Pablo conocía cada una de las congregaciones y él entendía qué necesitan los romanos, qué necesitan los corintios, ¿qué necesitan los Gálatas? ¿Qué necesitan los Efesios, los Filipenses? ¿Qué necesita Timoteo? ¿Qué necesita Tito? Y entonces entender y ver la carta como un documento completo y darnos cuenta del problema que está atacando. No es el mismo problema de adulterio, de fornicación y lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto a lo que estaba viviendo la iglesia de Efesios. Y el problema es que mezclamos el mensaje. No, Pablo dijo en Efesios, y luego en Gálatas, y luego en Colosenses, y empezamos a armar y a querer sacar versículos que apoyen y refuercen nuestro pensamiento, pero no nos damos cuenta de que Pablo está hablando en un contexto en Efesios, toda la carta. Está hablando en un contexto en Filipenses, en toda la carta. Ahora, hay puntos que podemos vernos relacionados.
pero no está hablando del mismo tema y de la misma forma en Romanos que en Corintios, que en Gálatas, que en Efesios, que en Filipenses. No le está hablando de la misma forma a Timoteo que a Tito. ¿Por qué? Porque Timoteo era un judío y Tito era un griego. Y entonces, si nosotros vemos las cartas, son bien diferentes. Las dos cartas a Timoteo tienen una estructura, tienen un mensaje, tienen una forma. Y la carta a Tito, que es de descendencia griega, es muy distinta. Por eso dice que él circuncidó a Timoteo, pero no a Tito. ¿No ves? Pablo mismo está haciendo distinción y dice, el gentil no tiene que circuncidarse, pero a Timoteo lo circuncidó porque era judío. Su madre era judía, descendencia judía. Entonces él tenía que, de alguna manera, subir al templo y tenía que estar circuncidado. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le dice, te tienes que circuncidar. Tito era griego. Y le iba a costar más entender un poco la circuncisión. Ahora no quiere decir que Tito no se circuncidó, pero ¿cuál fue el paso para que Tito se circuncidara? Y a veces no entendemos. Todo esto es importante y se lo estoy explicando dentro de esta porción. Es importante. ¿Por qué? Porque a veces dentro de las congregaciones hacemos el error de una persona viene, inmediatamente queremos circuncidarla, aún en la circuncisión. Y cuando no entendemos el proceso, que a esta persona le va a costar un mes entender la circuncisión y se circuncida el corazón y dice yo quiero circuncidarme y estoy listo, pero ha circuncidado su corazón y está lista. Hay otra persona que le va a costar 2 años circuncidar el corazón, pero no, circuncídese y no se ha circuncidado el corazón y le circuncidamos la carne y al rato está cometiendo pecado porque nunca circuncidó el corazón, pero está bien circuncidado de la carne. Y estamos llevando a peor condenación a estas personas porque no les damos el proceso. No entendemos a cada uno de los individuos. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el individuo, ver el proceso. Y no estar, hermano, ¿cuándo se va a circuncidar? Mire, hermano, usted ya tiene 6 meses aquí. Mire, usted ya tiene 1 año aquí. Mire, usted va muy lento. Usted parece caracol, hermano. Usted parece caracol cargando piedras que no va para ningún lado, hermano. ¿Para cuándo usted? Hermano, ¿para cuándo va a celebrar Shabbat? Y el hermano dice, pues todavía estoy trabajando. No, hermano, usted tiene que creerle a Dios. Y el hermano deja el trabajo y después el hermano no tiene que comer. Y el pastor, no, pues usted créale a Dios. Ah, pastor, ahora manténgalo. Usted le dijo que dejara el trabajo. ¿Por qué? Porque somos buenos para empujar, pero no somos buenos para dejar que la persona vaya en el proceso. ¿Pero qué hace esto? Corazón de un pastor. Corazón de un pastor nunca te va a empujar. ¿Por qué? Porque si tú empujas a la oveja al redil, la oveja va a entrar al redil, pero no va a conocer el camino del redil. Pero si tú guías y llevas a la oveja al redil, la próxima vez tú la vas a guiar y ella va a correr hacia donde está el redil. No te impone. ¿Qué dije yo? No te empuja. No te empuja. No te empuja, no te impone. ¿Qué dije yo? El corazón de un pastor no te impone. Es que imponer es como que tú estás dictando. Ya ven, aquí tengo, está nada más en... No te impone a seguir, a hacer algo. Y eso es lo bonito, porque a veces, aunque no entendemos, pero vamos viendo el proceso de cada persona, que somos bien distintos, somos bien diferentes. Espero que le esté haciendo sentido todo esto y que sea de bendición. Las últimas palabras de Moisés en estos capítulos finales manifiestan un equilibrio magnífico. El cántico del capítulo 32, Hasinu, que vimos la última porción, es intencionadamente severo porque enfatiza una verdad clara a base de advertencias reiteradas. El mensaje del capítulo 33 es más personal y se expone con calidez y una comprensión compasiva. Los dos aspectos son básicos. A los mensajeros de Dios no siempre les resulta sencillo mantener el equilibrio necesario. No siempre es fácil dar el jalón de oídos, pero la comprensión no siempre es fácil. Pero si el predicador siempre es severo y exigente, el pueblo se queda desalentado, abatido
y quebrantado. Pero si por otra parte el mensaje siempre es tierno y consolador, tiene un efecto soporífero sobre el pueblo satisfecho. La congregación se tranquiliza permanentemente, carece del dinamismo necesario de la vida, de dirección y de capacidad de afrontar los retos. Así que aquí vemos un balance. Capítulo 32 hay una severidad en el mensaje, pero capítulo 33 es compasivo, es personal. Y eso es lo que debe ser la enseñanza. La enseñanza debe ser confrontativa, pero a la misma vez dar esperanza. A veces hay personas que no les gusta decir la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos que se van a ofender. Pero mira, si tú te ofendes por la verdad, entonces no estás queriendo escuchar la verdad, sino estás queriendo escuchar lo que te llena el corazón y lo que te hace sentir bien. Y hoy, lamentablemente las redes están llenas de personas que te hablan bonito y te hablan lo que quieres ver y comprometen la legalidad de los mandamientos, comprometen la observancia de los mandamientos por que la persona escuche. ¿Tú quieres venir a Yom Kippur? Tómate toda el agua que quieras y ven a Yom Kippur. Ahí la persona dice, sí puedo tomar agua, sí, tranquilo, ven. No ven, y la persona viene. ¿Tú quieres venir? ¿Tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacer Shabbat? Mira, tú ven, siéntate frente a la tele y pon los Avengers, pon los Vengadores, pon esas películas ahí de Rambo y pon esas películas ahí y tú estás haciendo Shabbat. Oh, ¿de verdad? No, sí, eso es Shabbat. Y estamos comprometiendo, ¿por qué? Por querer que el mensaje sea dulce, No. Mira, hermano, empiece con poquito, pero así son las cosas. Si usted no va a aguantar un ayuno de 25 horas, empiece con lo que usted pueda, pero hágalo de la manera que es. Sin agua, sin comida y de la manera que es. No, pero es que yo solo voy a aguantar 10 horas. Aguante 10 horas, mi hermano, pero aguántelas bien y concentrado con Dios, que ese es un ayuno. Para el próximo año, usted hace 12, 14, 16 y así vamos. Si usted no lo puede hacer de un solo golpe, pero vamos por paso. Pero usted no está vendiendo una verdad o abaratando la verdad para que la gente la reciba. Usted le está enseñando la verdad y le está enseñando que es un proceso. Vamos paso a paso, pero así es. Hoy la gente no le da vuelta como quiera, la acomoda. Mira, aquí está, así lo puedes hacer. Y la gente, oh, de verdad. Oh, ok, no, pues así hasta aquí no. O sea, yo puedo pasar 8 horas sentado ahí en el sillón viendo todas las películas de los Transformers, de los Avengers y se me pasa rápido el Shabbat, ¿va? O sea, así hasta que no. Así hasta yo hago Shabbat todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y que venga Shabbat tras Shabbat. Pero ese no es el caso. Entonces siempre tiene que ser el mensaje severo, exigente al pueblo, pero que sea tierno, consolador y que tenga un efecto que pueda enseñarle a las personas. Que si no te reúnes, no estás cumpliendo Shabbat. Y una parte de Shabbat, tenemos que ver que Shabbat y las fiestas, lo más importante de Shabbat y las fiestas es la asamblea. Y este año en las porciones de la Parashá vamos a ver qué realmente representa la asamblea, la convocación. Estoy guardando Shabbat cuando me quedo en casa, porque no quiero ir a ningún lado, pero yo estoy guardando Shabbat. ¿Realmente estoy guardando Shabbat? ¿O Shabbat tiene que ver con, debe haber una convocación y tienes que congregarte donde tengas oportunidad? Porque hoy mucha gente se congrega, son virtuales y tienen congregaciones virtuales que dicen, yo me quedo en casa y estoy guardando Shabbat. Pero realmente eso es guardar Shabbat como la Biblia nos enseña y como el Creador quiere. Este año vamos a estudiar más de lo que hemos estudiado y vamos a entrar en temas más profundos e interesantes con la mentalidad de aprender y crecer y ser mejores en la observancia al Padre. Así es que con el cántico del capítulo anterior, Hasinu, las bendiciones comienzan exaltando la revelación de Dios en su palabra. Antes de dirigirse individualmente a las tribus, Moisés tiene algo que decirles como conjunto. Por última vez les recuerda la naturaleza, los atributos y las características del Dios que les han llevado hasta ese punto. Una vez crucen el río, es posible que la vida les tiente
con una serie de experiencias desagradables. ¿Cómo lo hizo? Y cayeron, no ellos, sino la próxima generación. En momentos de confusión, tentación y adversidad, tendrán que recordar la verdad de que Dios les ama. Aquí tenemos una increíble, una realidad espiritual más allá de toda duda concebible. Aún amó a su pueblo. El énfasis transmitido por el participio hebreo amó, que no dice no amado, sino amó, recae en el amor de Dios, intertemporal e inmutable, que no cambia y trasciende los tiempos. Este es uno de los temas centrales de Deuteronomio. Se encuentra en el capítulo 4, versículo 37, capítulo 7, versículo 8, capítulo 10, versículo 15 y capítulo 23, versículo 5, donde dice amó, trasciende los tiempos, pasado, presente y futuro. Dios amó y Dios seguirá amando. Y Moisés lo repite aquí, para el beneficio de todas las tribus. En el capítulo 33. El líder de la nación, que había actuado como representante de Dios ante su pueblo y ante él, había partido. Pero no hubo ninguna crisis. Fíjese cómo se cierra el libro de Deuteronomio. El líder de la nación, el que había actuado como representante de Dios ante su pueblo y de ante él y del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, había partido. Pero ahora nos dice que no hubo ninguna crisis de obediencia. Los dirigentes pueden cambiar, pero la obra de Dios sigue adelante. Josué 1:1 nos damos cuenta que el pueblo siguió de la misma manera. El pueblo en obediencia al mandato de Moisés. Capítulo 31, versículo 8, reconoció la sucesión de Josué. Una congregación que basa la obediencia basado y puesto los ojos en Dios, sea líder que esté y sea líder que venga, la congregación no va a cambiar. Problema, que muchas veces como pastores se está enfocado en este es mi ministerio, esta es mi congregación, este es mi pueblo, pero ¿qué pasa si el día de mañana Dios nos quiere mover, nos quiere llevar y quiere hacer algo? ¿La congregación se va a estancar? ¿La congregación va a dejar de existir? ¿La congregación va a dejar de caminar? ¿O la congregación va a estar enseñada a seguir adelante sin importar quién esté al frente? Y ese es uno de los grandes retos. Ser demasiado humildes como para preparar un pueblo para cuando tú no estés. Sabe que como personas eso es lo más difícil. Yo nunca he escuchado a un pastor decir: esta congregación está lista para seguir caminando conmigo o sin mí. Yo no he escuchado ni un pastor todavía en mi vida que diga: esta congregación puede caminar conmigo o sin mí. ¿Cuál es la meta de APB? Yo no tengo planes de irme. No tengo planes de dejar APB. Pero mis planes no son los planes del Señor. Y la meta de APB es que APB camine con Juan Carlos o sin Juan Carlos. Y que sea un pueblo obediente que camine siempre como hasta el día de hoy. Y en mayor excelencia. Esa debe ser la meta. Debe ser la meta para todos. Yo admiro, si algo yo le admiro a Rico Cortés, es que muchas veces él ha dicho: yo quiero que esto siga el día de mañana sin mí. Y él brinda su apoyo, él da el apoyo, él ve el corazón, ve la sinceridad de cada persona. Él puede tener más de 500 personas en su grupo de estudio, pero él sabe quiénes son a los que puede confiar su legado. Y él tiene un grupo de personas a las cuales él apoya, él da recursos, él enseña, él empuja para que el día de mañana los que vamos creciendo y nos vamos levantando podamos ser los que continuemos con la misión del Mesías. Con Rico, con Walter, sin Rico, sin Walter, pero que la misión del Mesías siga. ¿Por qué? Porque hay gente que se está preparando. Y por eso usted ve que mis enseñanzas no son enseñanzas de le voy a enseñar lo que yo sé, sino le voy a enseñar cómo estudiar para que lo que yo sé usted lo sepa y pueda saber más. Porque esto no se trata de usted va a estar todo el tiempo recibiendo de mí, sino usted el día de mañana
puede saber y puede entender mejores cosas de lo que yo lo hago. Durante su vida Moisés, el siervo fiel de Adonai, sirvió como líder, profeta y juez. Por medio de Moisés, Israel recibió la ley y descubrió la voluntad de Dios para la vida de la nación. En su larga y gloriosa historia, Israel conoció muchos líderes de renombre, pero Moisés fue el mayor de todos ellos. Moisés sabía que la misión de su vida había concluido. Aunque no podía viajar con los peregrinos, sabía que estaban en las manos capaces de un hombre al que había formado personalmente y con quien había orado con frecuencia. El testimonio final de este libro sobre el sucesor de Moisés nos ofrece la transición necesaria al siguiente libro de la Biblia. Se nos dicen 4 cosas de Josué: era capaz, era sabio, sabía aprender y era dependiente. Hoy todo el mundo quiere ser líder, pero no todos tienen estas características. Mucha gente es capaz, es sabio, pero no les gusta aprender y no les gusta ser dependientes. Y tú puedes ser capaz y tú puedes ser sabio, pero si tú no te quieres sentar a aprender, tienes un problema. Si tú no puedes ser dependiente, como Josué, que en todo tiempo estaba ahí con Moisés, hay un problema. Y hoy el problema mayor y general que hay en el universo tan grande de Raíces Hebreas es que todos son maestros, pero nadie es estudiante. Y por eso yo compartía aún con ustedes, los integrantes de la congregación. Una de las cosas serias de tener un maestro es que el maestro te pone reglas y te dice: ¿tú quieres estudiar conmigo? Estas son las reglas. Y si el día de mañana yo te escucho decir algo que no es correcto, te voy a llamar la atención. Y tienes que estar atento a la corrección. Tienes que estar dispuesto a ser corregido. Hoy nadie quiere ser corregido, nadie quiere rendir cuentas. Se necesita una cámara, un micrófono, una conexión al internet, un canal de YouTube, un canal de Facebook y todo el mundo es maestro, todo el mundo es roé, todo el mundo es moré, todo el mundo es pastor. Pero cuando viene la corrección, ahí es cuando todo el mundo brinca. No, es que tú no entiendes lo que yo estoy diciendo, no es que tú no sabes, no es que tú... Y no nos ponemos humildes a decir: tienes razón. ¿Sabes qué? A lo mejor dije algo que no entendía, déjame estudiar más. Tienes razón, gracias por la corrección. Era capaz, era sabio, sabía aprender y era dependiente. 4 características. Todo el mundo quiere cargar con el legado. Porque es capaz, porque es sabio. Pero que hay de saber aprender y ser dependiente. El libro concluye como empezó, con la imagen de un líder, esta vez un líder nuevo, dispuesto a retomar la obra de Dios en un país distinto. Nos recuerda que en el servicio al Señor nadie es indispensable ni irreemplazable. Nos anima asegurándonos que la obra de Dios siempre es más grande que el mejor de los obreros, y siempre que Él señala hombres y mujeres para su servicio, se ha comprometido a dotarles de fuerzas necesarias. Las últimas palabras de Deuteronomio son un saludo al pasado. El ministerio de Moisés se describe en términos de excelencia envidiable. No hubo nadie como él. Sin embargo, su vida en la tierra había concluido y sus acuciantes responsabilidades fueron confiadas a otros. En todas las generaciones, la vida de los creyentes dedicados se sitúan constantemente en el umbral de nuevas oportunidades y recursos inagotables. Y como es costumbre, siempre que terminamos, después de haber terminado un libro de la Torá, decimos Hazak, Hazak, Beni Hasek, que quiere decir: sé fuerte y seremos fortalecidos. No le cambié ahí Parashá Hasinu, no es la Parashá Hasinu, es la Parashá 54, Besoja Berajá. Mal error mío. No le ponga atención a esa parte de arriba, pero aquí están los recursos: el Sonderbend, el Tratado del Gran Rey, comentario del contexto cultural, el mundo perdido de la conquista israelita,
texto del hebreo, texto hebreo del Antiguo Testamento, el JPS, el comentario JPS y el libro de Deuteronomio. Es la última vez que usted ve estos libros por un buen tiempo hasta que volvamos a Deuteronomio. La próxima semana esta lista va a cambiar, se lo aseguro, porque va a cambiar. Uno que otro se va a quedar. Este del comentario se va a quedar. El comentario del contexto cultural se va a quedar. El Sonderban se va a quedar. Pero los otros van a cambiar. Así es que vamos a cerrar diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet behaye olam nata betohenu Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Y para cerrar, tenemos 3 frases célebres. Primero la mía. Leo muchos libros, tomo mucho café y al final he descubierto que no sé nada y tengo que seguir el mismo ciclo. Y mis maestros, somos salvos por gracia y en la obediencia hay bendición. Pastor Walter Agosto y Rico Cortés. No crea todo, verifíquelo usted mismo. Y ahí están algunos de los sitios para ser de edificación y de bendición. Fue la Parashá Besot Haberajá, Shawatov, por lo que resta de la semana, porque el próximo sábado nuevamente entramos con Bereshit. Vamos a estudiar el libro de los orígenes y nos vamos a gozar. Así es que gracias por la oportunidad que nos da cada semana de poder compartir la porción bíblica. Vamos a entrar en nuestro tercer año ya de porciones y vamos a poder ver muchas cosas interesantes que no habíamos visto. Vamos a repasar muchas que habíamos estudiado hace 2 años, hace 1 año, pero que necesitan ser repasadas y reafirmadas. Y como siempre, gracias a cada uno de los que se conectan, habiendo una gran cantidad de maestros. Yo le agradezco que venga con nosotros y también pueda recibir un poquito de lo que tenemos para aportar al reino. Como cada semana, usted verá las frases célebres porque siempre el alumno no puede ser mayor que su maestro. Así es que yo tiré la mía primero para después, de alguna manera, darle la honra que se merecen a Walter y Rico, que son mis maestros. No los idolatro, pero realmente los estimo porque he aprendido mucho de ellos. Así que, familia, gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo sábado en la porción Bereshit. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.